Muchas bendiciones, amados hermanos. Este es su podcast Edificando sobre la Roca. Una vez más vamos a iniciar, pero con el tema vamos a definir de manera clara que Jesús era el Mesías. Porque muchas personas en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en Israel, no creyeron que Jesús era el Mesías. Todavía en estos tiempos hay muchas personas que no creen que Jesús es el Mesías. Pero hoy vamos a demostrar bíblicamente cómo la palabra de Dios deja puesto a la evidencia claramente de que sí Jesús era el Mesías y que él cumplió cada una de las profecías que tenían que ver con el cumplimiento profético de la aparición de ese Mesías por el Señor. Muchas bendiciones, amados hermanos. Soy su hermano José Guzmán y este es su podcast Edificando sobre la Roca. Hoy vamos a hablar cómo Jesús cumplió cada una de las profecías y evidenciando bíblicamente que el Mesías prometido, era Jesús de Nazaret. Capítulo 1. El Mesías nacería en Belén. Esta es una de las profecías que debía cumplir el Mesías para ser considerado el verdadero Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos habla del lugar de manera geográfica donde nacería el Mesías. Y cuando vamos a las Escrituras, nos vemos que en los tiempos de Herodes, cuando Jesús nació, uno de los requerimientos que él le pide para saber de dónde vendría el Mesías fue esta palabra que vamos a ver en Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en los días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y en ese momento, todos conocemos la historia, que Herodes quiso ir a matar al Mesías porque era el rey de Jerusalén, el rey de Israel, y le preguntó a los sabios, a los rabinos, a los fariseos de su época, diciéndole dónde nacería el Mesías. Y estos fueron a la palabra profética de Miqueas, donde decía que saldría de Efrata, en Belén, una ciudad menospreciada, pequeña, y por eso muchas personas dijeron en un momento, y de Jerusalén, o sea, de Galilea, ¿saldría algo bueno? Continuamos con el capítulo 2. El Mesías sería de la descendencia de David. Profecía, Jeremías capítulo 23, verso 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En Mateo 1:1 nos dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y también descendiente directo del rey David. El punto número 3, el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata. Cuando vamos a las Escrituras, en Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13, nos dice: Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Cumplimiento. Mateo 26, versículo 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Vamos inmediatamente identificando que cada una de las profecías hasta ahora dadas y cumplidas por Jesús, exactamente de manera perfecta, se cumplieron en Jesús, nuestro Yeshua, nuestro Mesías y Salvador. El punto número 4 nos habla que ese Mesías sería rechazado por su pueblo. Profecías, Isaías 53, versículo 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En Juan capítulo 1, versículo 11, también nos hace el cumplimiento profético donde dice que a lo suyo vino, pero los suyos no les recibieron. Es claramente observable bíblicamente y claramente demostrable que ese Jesús que fue desechado por los edificadores, que en su época
fueron considerados los sacerdotes. Eran los supuestamente los que construirían la doctrina para que el pueblo pudiera conocer a Dios. Sin embargo, estos, a través de tradiciones, a través de mandamientos de hombres, invalidaron la ley y la enseñanza bíblica. Por esto es que cuando el Mesías vino a la tierra, no pudieron aceptarlo, ya que tenían tantas falsas interpretaciones que anulaban lo que Dios establecía, además de que ellos, de manera correcta, sí sabían que era el Mesías, pero fue rechazado, como bíblicamente hemos demostrado. El punto número 5, el Mesías moriría por los pecados del mundo. Isaías 53:5 también nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cumplimiento. Primera de Pedro 2:24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? En el punto clave aquí, Jesús murió por nuestros pecados como lo hacía el Cordero en aquel tiempo. Dios le dio como regalo un sustituto, y lo vemos también en la profecía de Abraham cuando le dice a su hijo que Dios se proveería de cordero. Esta profecía de Abraham a su hijo Isaac estaba demostrando de manera clara y categórica de que Jesús, el Mesías, vendría y ocuparía el lugar nuestro del sacrificio para Dios, un sacrificio santo y agradable ante él. Y lo pudimos ver cuando Juan el Bautista, en medio del bautismo, cuando mira a Jesús en medio de la multitud, declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está cumpliendo una vez más esa palabra profética de que este que vendría a nuestro lugar sería el Cordero sustituto pascual. Jesús no solamente fue el Cordero de Dios, sino que también murió el día exacto de la Pascua y sacrificó su vida en nuestro lugar, de tal manera que cumplió proféticamente cada una de las cosas que se requería para que el Mesías fuera aceptado ante ellos. Por esto es luego más adelante como los apóstoles, como Pablo, ellos a través de la palabra profética del Antiguo Testamento y con lo que Cristo vivió, con las pruebas indubitables, como dice los apóstoles y como dice la Escritura, demostraron por medio de esta palabra y por medio de la vida de Jesús que él fue el Mesías que fue enviado para salvar a su pueblo. Ellos iban a diferentes lugares donde vivían judíos que habían sido esparcidos por toda la tierra, donde quiera que había una sinagoga, donde quiera que había un judío, donde quiera que se reunían, ahí iban los apóstoles llevando las escrituras, llevando la palabra, llevando el cumplimiento profético de que Jesús, el Mesías prometido, había venido a Jerusalén y que había muerto por nuestros pecados, dando así a entender que por eso muchos judíos que venían de otras naciones, cuando el Pentecostés, se fueron con el mensaje y las maravillas de Dios de que ya el Mesías había venido. Y cuando luego de eso los mismos discípulos llenos del poder del Espíritu Santo daban testimonio donde quiera que iban los viajes misioneros, haciendo entender que sí, que ese Jesús que murió en la cruz, que ese era el Cordero sustituto pascual de nuestra vida, y que él ya había cumplido con todas las profecías, y que si creyéramos en él, si creemos en él, seremos salvos. Por eso la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso también dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Todas estas palabras son dadas por los apóstoles con el propósito de que las personas que estuviesen en cualquier lugar del mundo, cuando escuchaban esta enseñanza y cuando escucharan que el Mesías que ya había llegado, ya había venido a la tierra y que ya había venido a cumplir el propósito de Dios y que la salvación había sido entregada por la fe a los que creen. Así que terminando esto, en la profecía donde Jesús o el Mesías resucitaría de los muertos, Salmos 16, versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este cumplimiento se da en Mateo 28, versículos 5 y 6, donde nos dice, mas el ángel respondiendo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estos fueron a la tumba y se dieron cuenta que ya el cuerpo no estaba ahí. Luego de eso, Jesús se le apareció durante 40 días, hablándole, predicándole, enseñándole
todas las cosas del reino de Dios hasta que fue levantado delante de sus ojos, como dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, del versículo 11 en adelante, donde dice este mismo Jesús que ustedes ven que va subiendo al cielo, de la misma manera que ustedes lo veis venir, también vendrá de esa misma forma. Así que esta profecía que ahora fue dada por los ángeles se va a cumplir por medio de la segunda venida de Cristo de una manera visible, como también lo profetiza y lo establece en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, donde dice, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron harán lamentaciones. Asimismo se cumplirá todos estos. Jesús, el Mesías, fue traspasado y estos vendrían y todo ojo sería testigo de esa aparición, como los ángeles dicen, de manera visible, clara, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los descenderá del cielo junto con sus ángeles de su poder y con gran poder y gloria descenderá del cielo para salvar a los que en él esperan y para dar retribución a aquellos que negaron creer en él. Por eso es que la palabra de Dios establece claramente que los que creen en Jesús han sido salvos de sus pecados, pero los que no creyeron ya han sido condenados de sus pecados, porque Él es el único Señor y Salvador. Él es el único Dios eterno del cielo y de la tierra. También podemos demostrar a través del capítulo 1 de Juan, capítulo 1:1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y también nos dice que ese verbo que creó todas las cosas, vino a este mundo para salvarlos. Y no solamente eso, dice que vino y estuvo aquí y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que, amados hermanos, este ha sido tu podcast Edificando sobre la Roca y este ha sido el tema Jesús el Mesías, cumplimiento de las profecías. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si este tema ha sido de bendición y de edificación para tu vida, te pido que lo comentes, que le des like, que lo compartas y que te suscribas a nuestro canal para que podamos seguir creciendo y que podamos llevar este mensaje a más personas. Dios te bendiga. Bendiciones.